Mari Mari Compu Lamien, Compu Wenui. Hola a todos, mi nombre es Seba Calfuqueo, soy artista que está actualmente en la Bienal Video Brasil. Mi trabajo se llama Chumal el Canial, ¿para qué guardar? Es una obra inédita, pensada para la Bienal. La hice particularmente en colaboración con el Museo de Arte Precolombino a través de su colección. El Museo de Arte Precolombino es una institución privada en Chile que tiene gran cantidad de piezas mapuche y también de otros pueblos. Y esta obra fue co-creada con el curador mapuche también, Cristian Vargas Paiyahueque, con el cual somos amigos y él también es parte del Museo Precolombino, es una de las personas que está dándole otra dirección al museo, pensando críticamente cómo estas piezas no son piezas neutrales ni tampoco son piezas que hayan llegado por azar a este lugar, sino todo lo contrario, tienen una historia de despojo, de violencia, de venta ilegal, de intervención y profanación de cementerio indígena, etc. Y a través de todos estos registros para nosotros era muy importante pensar cómo estas colecciones siempre se muestran como neutrales, como algo que fue solamente adquirido por donación de alguien sin cuestionar esos donantes, sin cuestionar los patrimonios que le pertenecen a esas familias y por qué también esos objetos, que son objetos que en general son creados para personas específicas. La pieza habla específicamente de un chemamul, una estatua de madera fúnebre que está dispuesta siempre en cementerios y que ha llegado al Quai al museo en Francia, a través de una donación neutra de Gustave Bernory, quien justo en esta obra aparece el relato de cómo adquiere esa pieza, y no es una adquisición neutra, no es una adquisición que sea a través de donación o a través de una relación horizontal con las personas que crearon esa pieza, sino todo lo contrario, es una pieza que es la evidencia del despojo, de la violencia y también de los sistemas de colonización que fueron ejercidos sobre los territorios, específicamente el Wallmapu, el territorio mapuche, que fue despojado a través de estas personas blancas que fueron a no solamente intervenir la cultura, sino también a despojar los objetos que hoy en día están fuera de los territorios. Es una pieza que piensa la memoria de los objetos no solamente como algo estático tras una vitrina, sino como algo activo, que tiene agencia, que tiene utilidad, pensando también en las múltiples disposiciones que tienen estos objetos. Por ejemplo, los silbatos o las flautas, que son objetos sonoros. ¿Para qué son exhibidos únicamente en su visualidad si son objetos sonoros? ¿Por qué no se hacen sonar esos objetos? O también la platería, que son objetos de protección, que cuidan algo, ¿por qué no están protegiendo a alguien? O también pensando en el collón, la máscara mapuche, que es un espacio o un objeto ritual, un objeto que tiene una función colectiva, que está solamente pensada desde una lógica de la imagen. Y para mí precisamente esa lógica de la imagen es lo que representa la colonialidad, es la forma en que nos ven y nos reproducen como sujetos indígenas, pensado únicamente en la agencia de la visualidad y no en la agencia de nuestras voces, de nuestra memoria, de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos. Y la obra hace un gesto de pensar esa memoria que ha sido invisibilizada, memoria que también es parte de relatos que no han sido propuestos ni visibilizados por las instituciones que tienen estas piezas, que conocen estos relatos, pero que lamentablemente neutralizan totalmente sus colecciones a través de estas ideas de la modernidad, de que son patrimonio universal del mundo, cuando en la práctica son solamente patrimonio de los pueblos quienes les pertenecen.